100.5. Bien, señores, son las 6:58 minutos. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 20 de octubre, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y los canales que se incorporan a partir de las 9 de la mañana, que son Teleuniverso y el canal 24, el canal 29 y el canal 24. Así que buenos días a todos y a todas. Y entonces, inmediatamente, vamos con la agenda que tenemos marcada para este día de hoy. Entonces, señores, muy alegre porque le ha tocado una muy buena a Barahona. Así que vamos a hablar de la actividad que encabezó en el día de ayer el presidente Luis Abinader en el primer Picasso de una obra pues importante para crear una dinámica económica en Barahona. Y entonces la resolución que permitiría a las niñas de 12 años declarar sus hijos. Vamos a hablar de esa decisión que ha adoptado la Junta Central Electoral y también algunas lecturas sobre el triunfo del MAS en Bolivia. Entonces, señores, en primer lugar, pues hablar de lo que ocurrió ayer en Barahona. El presidente Abinader fue y encabezó el acto del primer Picasso, no para la remodelación del puerto de Barahona como se ha titulado, sino del muelle 4 del puerto de Barahona. Pero es importante, muy importante. Lo único es que, bueno, tienen que ayudarme un poquito. Lo único es que la situación debió de presentarse tal y como ha sido. Porque, señores, honra, dar los méritos a quien lo tenga, lo único que hace es engrandecer al que hace eso. Hoy todos estuviéramos realmente ponderando al gobierno del licenciado Luis Abinader por ser un gobierno que da continuidad a las obras del Estado, a los compromisos del Estado, y por ser un gobierno que reconoce las iniciativas de los otros. Eso es lo único, pero de todas maneras es importante. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurrió ayer en Barahona no fue otra cosa que la puesta en ejecución de algo que el gobierno del presidente Luis Abinader encontró prácticamente en ejecución, que fue esa concesión para la construcción de ese puerto, de la remodelación del muelle número 4 del puerto de Barahona. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Cuál es el beneficio que tiene Barahona y que tiene la sociedad dominicana en esa situación? El beneficio es que, pues, hay una empresa
hay una empresa que está dedicada a la exportación a través de este muelle de Barahona de carbonato de sodio. El carbonato de sodio, que es primo del bicarbonato de sodio, son prácticamente la misma cosa, pero con una diferencia importante, que el bicarbonato de sodio tiene hidrógeno, el carbonato de sodio no lo tiene. El bicarbonato es apto para el consumo humano, ese es el bicarbonato que es apto para el consumo humano y muy favorable en algunas cosas. Y entonces el carbonato de sodio, pues no se puede producir un consumo directo. El ser humano lo puede usar a través de los jabones y ayuda en procesos industriales, es muy importante, como para la elaboración de vidrios, por ejemplo, para la elaboración de tintes. Para eso se usa el carbonato de sodio. Entonces, que es el bicarbonato de sodio, pero sin hidrógeno. Ambos una sal translúcida que pues en distintos procesos tiene funciones que son importantes. Entonces, la empresa Belfort Enterprise, para hacer sus operaciones desde el muelle de Barahona, se acerca a las autoridades del gobierno anterior y empiezan un proceso que lleva a la concesión de esta obra. ¿Por qué? Porque ellos requieren el uso de esta parte del puerto de Barahona. Para eso tendrían que hacer una inversión y ponerlo en condiciones aptas y remodelarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que se dan cuenta que lo que conlleva la remodelación del puerto no sería, digamos, sustentable en términos de el retorno económico para una sola actividad. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacer la inversión, señores del gobierno, pero esta inversión, si la hacemos solamente para tener derecho a lo que nosotros hacemos, entonces no sería rentable. Entonces, ¿qué se discute con ellos? Se discute con ellos una concesión. Ok, hagan la remodelación plena a todo su costo. Esto conlleva drenaje, esto va a permitir que barcos de un calaje importante, de estos barcos que transportan cruceros turísticos, puedan venir al puerto de Barahona. Permitirá también que otras actividades económicas pues se desarrollen desde allí, y desde luego le abre a Barahona una puerta de una dinámica económica que esa provincia está urgida, que está sumamente necesitada. Entonces, se acuerda, esta empresa tiene esa concesión, y esa empresa, que ya la cité, que es la Belfort Enterprise, pues, que es la que tiene la concesión esta de la INCOA, del carbonato de sodio. Esta empresa, pues, a su vez, al conseguir la concesión, pues contrató a una empresa para la construcción de esta obra. Es decir, esta obra está a cargo de la propia Belfort Enterprise, y esa empresa a su vez contrató a la empresa Acero Estrella para hacer la remodelación de ese puerto, de ese muelle, del muelle número 4 del puerto de Barahona, a un costo de $7.8 millones. Como escuché ayer en la actividad y como se ha publicado hoy en los medios,
que la obra conlleva unos 30 millones de dólares. Un poco más tarde vamos a comunicarnos con el director de la Autoridad Portuaria Dominicana para que nos explique estas cosas que se han adicionado y cómo se han adicionado, porque esta obra todo estuvo listo y estamos hablando de una obra de 7.8 millones de dólares, no de 30 millones de dólares. Todo estuvo listo, pero ¿qué pasó con el presidente Danilo Medina? Que ustedes saben que los plazos electorales pues le impidieron al presidente la apertura de nuevas obras y la inauguración de las obras que ya estaban terminadas. El presidente viene a tener chance de hacer estas cosas ya en la transición. Entonces, en la transición, aunque ya todos estos contratos quedaron listos, incluso se hizo la autorización a la empresa para que iniciara los trabajos, el presidente consideró que su prioridad tenía que ser la entrega de las obras terminadas, que entendía que no se veía bien un presidente que ya terminaba, pocos días de terminar, dando su primer Picasso, aunque él lo podía dar porque esa obra para nada comprometía recursos del gobierno del nuevo gobierno que vendría, porque en esa obra el gobierno no está poniendo un peso. En esa obra el gobierno no está poniendo un peso. Es decir que todo lo que conlleva esa obra estuvo ya previsto para eso. Incluso para dejar claro que no estoy en especulaciones ni en mediocridades. Voy a presentar, Jovita, algo que te envié, que es una comunicación que el director de la autoridad portuaria de entonces, Víctor Gómez Casanova, le envía a los señores de esta empresa, de Belfort Enterprise SRL. Este es el representante en la República Dominicana de esa empresa. Es un empresario de Santiago que se llama Julio Elena. Que entonces, atención, señor Julio Elena, gerente general, que es el representante de esa empresa en la República Dominicana. Distinguidos señores, esto está fechado el 29 de mayo del año 2020. El 29 de mayo del año 2020, es decir, todavía no se han celebrado las elecciones en la República Dominicana. Y dice lo siguiente, esta comunicación. Distinguidos señores, luego de saludarle cortésmente por medio de la presente y en atención a su comunicación de fecha 2 de septiembre del 2019, en la cual estuvieron a bien remitir los planos, cronogramas y presupuestos para la reparación a ejecutarse en el Muelle 4 del puerto de Barahona, en atención a lo dispuesto en el contrato número 03-2018 de fecha 15 de mayo del cursante, estamos viendo que es un contrato del 2018 incluso, de fecha 15 de mayo del cursante año 2018, así como de la primera adenda a dicho contrato, firmada el 30 de mayo del mismo año, suscrito entre nosotros, esta dirección tiene a bien autorizar el inicio de los trabajos de reparación en dicho muelle. Para tales fines, la empresa supervisora contratada debe coordinar dicho trabajo con el ingeniero Guillermo Pérez, subdirector de ingeniería de esta Autoridad Portuaria Dominicana, el cual ha sido designado a tales fines. En lo referente a la nota de crédito otorgada por los mismos, esta no será emitida hasta tanto no se construyan los ajustes requeridos en nuestra dirección de ingeniería. Sin otro particular, nos despedimos con sentimiento de alta estima y personal consideración, Víctor Gómez Casanova, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. Es decir que
Probablemente lo que ocurrió en el día de ayer fue el acto, pero evidentemente que estos trabajos incluso ya estaban iniciados. Estaban iniciados, entonces no es que no haya mérito, por el contrario, hay mucho mérito en un gobierno que da continuidad. Hay mucho mérito porque un gobierno puede dar continuidad y hace sus propias cosas. Y el Estado no es de particulares. Los que estaban anteriormente ejercieron una labor porque el Estado les pagaba para esa labor que ellos hacían. Es decir, todo lo que ellos hicieron corresponde al Estado. Y darle continuidad a todo lo que corresponde al Estado es lo que corresponde también a los que están actualmente. Ese no es el asunto. El asunto es que si usted tiene la elegancia de decir que está dando continuidad o que está empujando algo que ya se inició en la administración anterior o que quedó listo en la administración anterior, eso no le quita ningún pedazo y por el contrario le da muchos méritos. Saludo la obra y el detalle que queda pendiente de una comunicación con el director de Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, es el de los 30 millones de dólares. Porque, repito, el contrato que yo he visto y que tengo en mis manos es el contrato de 7.8 millones de dólares al que se arribó para esa remodelación. Ya cualquier otra cosa tiene otras implicaciones. ¿Por qué? Porque esto fueron de las cosas que heredó la nueva ley de alianza pública privada. ¿Qué quiere decir? Que a la hora de aprobar esta ley, todas las concesiones que ya se habían hecho, y ustedes ven que este es un asunto que ya estaba prácticamente concluido en términos de contrato en el 2018, cuando se aprueba una ley de alianza público-privada, la ley tiene un párrafo en el que reconoce ya todas las concesiones que se han hecho. Pero a partir de ella, las concesiones de la ley público-privada tienen que acogerse a lo que establece la ley. Por lo tanto, no ha habido chance de hacer ningún cambio sin irse entonces a los mecanismos de la ley. De manera que por eso es necesaria la explicación de por qué esta obra, que repito, fue una obra concebida en toda la planeación, en los estudios, en los permisos y en todo, que el presidente Medina dijo no, yo creo que la prioridad mía tiene que ser inaugurar lo que ya hice, porque no veo bien pues dar picazo en cosas que se van a iniciar ahora, aunque esa cosa que se iba a iniciar ahora quedaba totalmente resuelta en términos de su financiamiento, en el que el gobierno no pone un peso y eso le va a dar muchísimo beneficio a Barahona. Entonces eso es lo que tiene que ver con la parte esta de este muelle que se amplía, no el puerto de Barahona, no. Eso es un muelle, es el muelle número 4 del puerto de Barahona, el que se amplía. Ahora ya veremos lo que pasa después con el puerto y otras inversiones y una serie de cosas que la tenemos que hacer a través de la ley de alianza público-privada. Entonces, bueno, me quiero ir a otra ley para comentar la resolución que dio a conocer ayer la Junta Central Electoral. Me quiero ir a la ley orgánica del régimen electoral. Pero antes, permítanme detenerme en la ley 275. Permítanme detenerme en la ley 275. Entonces, esta ley es la que regula las contribuciones a los partidos políticos. Y esta ley termina con el debate de lo que planteó el presidente Luis Abinader. Es más, el debate de lo que el presidente planteó era innecesario, porque evidentemente que el presidente
no tenía esta información de la ley cuando hizo su propuesta. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader? El presidente Luis Abinader dijo, miren, como el año que viene no hay elecciones, vamos a reducir en un 50% los fondos de los partidos. Presidente, el legislador previó eso. Y eso es lo que plantea la ley. Es decir, eso está previsto en la ley. Lo que usted planteó es lo que la ley plantea. Eso está previsto en la ley. ¿Qué plantea la ley? Artículo 49 de esta ley 275. ¿Qué dice el artículo 49? Se consignará en el presupuesto general de la nación y la ley de gastos públicos un fondo equivalente al 0,5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y de un cuarto, es decir, estamos hablando de que en los años de elecciones es un 0,5% de los ingresos nacionales, un 0,5%, no un 50%, un 0,5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales. Pero en los años que no son de elecciones, eso se reduce a un cuarto en los años que no haya elecciones generales. Es decir, presidente, que lo que usted planteó es eso está contemplado en la ley. Una cosa son las asignaciones de fondos para los años electorales y otra para los años que no son electorales. Eso está planteado en la ley. Ahí no hay que seguir con esa discusión. Porque usted lo hizo sobre la base de que no habían elecciones y estaba entonces proyectando que no había necesidad de que recibieran lo mismo que reciben para las elecciones. Es que no reciben lo mismo. Es que se reduce a un 50% lo que reciben cuando no hay elecciones. Es decir, a lo mismo que usted planteó. De manera que lo que le faltaba era la información sobre lo que establece la ley. Por otra parte, entonces, vámonos a la ley orgánica del régimen electoral. Ley orgánica del régimen electoral. Estamos buscando los artículos. Parece que es el artículo 70 de la ley orgánica. Vámonos al artículo 70 de la ley orgánica del régimen electoral. La Junta Central Electoral, los periódicos titulan que la Junta Central Electoral autorizó la entrega de cédula a menores de 12 años. No, la Junta no autorizó eso, porque eso está autorizado. Eso es un mandato de una ley orgánica. Eso es un mandato de una ley orgánica. Ahora, usted me dirá que si haya podido aplicar o no. Bueno, el problema de las aplicaciones de las cosas aquí no depende de que esté o no esté en la ley. Acuérdese que nadie está obligado a lo imposible. Y a veces legislamos y hacemos los cambios, pero nos olvidamos que los cambios son integrales. Es decir, si yo consigno un cambio y ese cambio le atribuye una responsabilidad a una institución, junto con ese cambio yo tengo que enviarle los fondos a esa institución para ese cambio. Entonces, vemos que hay leyes que establecen cosas que no se aplican, porque también hay una realidad que se llama la realidad presupuestaria. Una realidad que se llama la realidad presupuestaria, que tiene que, para hacer completos los cambios, esa tiene que ir. Es decir, Cámara de Cuentas, usted me tiene que investigar las declaraciones juradas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que buscarme peritos para visitar las propiedades que estas personas han declarado. Tiene que hacerme las comparaciones con los pagos de impuestos. Tiene que buscar peritos financieros. Todas las cuestiones. Necesito para eso. Ok, ahí está la Cámara de Cuentas con las funciones. Cuando vamos a la cuestión del presupuesto, ahí está con las funciones y no tiene un peso para hacer eso. No se le adiciona un peso para hacer eso. De manera que ahí vemos cómo
no es solo que estén en las leyes o que hay una gente de buena voluntad que plantee que eso se cumpla. No, es la realidad que tiene que ser siempre aterrizada. Entonces, esa es una de las situaciones. Sí, eso no es un mandato, no es una cosa que la Junta lo ha decidido ahora. La Junta lo que ha decidido es otra cosa en el fondo. En el fondo la Junta lo que ha decidido es otra cosa, pero estoy aquí en la ley buscando la disposición porque cuando ese tema se debatió, desde luego, cuando ese tema estuvo en debate a propósito de la discusión de esta ley, estuvimos un poquito pendientes de esta parte porque ustedes saben que hay un tema en la República Dominicana que se llama el registro civil, que un grupo de dominicanos lo ve con mucho celo. Yo estoy entre ellos. Todo lo que tiene que ver con la cuestión del registro civil, uno siempre de que escucha hablar de registro civil, inmediatamente aguza los oídos y dice, ven acá, ¿qué es lo que están planteando? ¿Cuál es la situación? Porque ese tema, no olvidemos, que incluso le costó el visado a un presidente de la Junta Central Electoral que lo perdió riéndose. Es decir, el cuidado celoso de el registro del Estado Civil en la República Dominicana, porque se querían imponer una serie de cosas con las que él no estaba de acuerdo y se le sancionó quitándole su visado, lo que es una arbitrariedad. Pero cada país, el derecho a penetrar a un país, eso no es un derecho, dice Yadira Morel y tiene razón. No, es un privilegio, es decir, no es que te han violado ningún derecho, pues yo no tengo derecho a ir a ningún país. Si me dan el permiso, desde luego, ya es otra cosa, pero usted no tiene derecho, no le han afectado ningún derecho, pero es solo para que veamos el celo con lo que eso se ha planteado. Entonces, cuando eso estuvo en debate y los legisladores discutieron esta situación, desde luego que era un tema que estuvo mucha gente pendiente. Entonces, ¿qué es lo que se establece? Es lo que establece la ley orgánica de la ley orgánica del sistema electoral. Artículo 70. Cédula de identidad. La cédula de identidad es el documento único para la identificación de las personas que contiene los registros de identidad determinados por la ley. Entonces, su adquisición es voluntaria por toda persona que haya cumplido los 12 años de edad. Ya vemos entonces que no es que la Junta ayer emitió una resolución en la que está autorizando eso. No, eso es un mandato de la ley, de una ley orgánica. Es un mandato de una ley orgánica. Entonces, esa misma ley tiene algunas previsiones. Toda persona que procure la expedición de una cédula de identidad deberá comparecer personalmente y aportar el acta de nacimiento para su obtención. Así que no puede ir nadie sin un acta de nacimiento. En caso de que ello no hubiese ocurrido, no es que ahora yo puedo venir sin un acta de nacimiento, no. Es que en caso de que hipotéticamente se haya cometido el error de que haya alguien que no la haya presentado, deberá presentarla al momento de realizar la renovación de la misma para que sea adjunta al expediente que obre en los archivos de la Junta Central Electoral. Entonces, esta cédula tiene un color distinto y esta cédula dice claramente que el menor no vota. Es decir, que no es una resolución la que decide eso. Eso lo decide una ley orgánica. Ahora, ¿qué es lo que busca esta resolución de la Junta? Un tema que también es muy polémico, porque la resolución de la Junta lo que busca es que una menor a partir de los 12 años pueda declarar el producto de su embarazo. Es decir, que ella pueda declarar un hijo, que se le tome la declaración de un hijo. Para eso ella tiene que tener una cédula, se le otorga la cédula y con la cédula se le permite que ella declare a su hijo. Eso es lo que está en el fondo de todo esto. El permitir a la menor que declare su hijo, pero el tema es polémico.
muy polémico porque, aunque no lo digan, en el fondo sí lo dicen. Los partidarios y las partidarias de las tres causales entienden que una menor en estas condiciones no debe alumbrar, que debe producirse el desembarazo. Y yo no estoy manipulando. ¿Por qué? Porque las tres causales, ¿qué son? Las tres causales son por incesto, por una situación incompatible con la vida, que peligre la vida incluso de la madre, y por violación. ¿Y qué es la violación? La preñez de una menor por parte de un adulto es una violación. Por tanto, ante la preñez de una menor por parte de un adulto, las tres causales se están planteando que se permita el desembarazo de esa niña porque ella no está en condiciones de alumbrar. Esa es una arista que saldrá en este debate. La otra arista, aquí hay una campaña contra un problema grandísimo que hay en la República Dominicana que se llama el matrimonio infantil. Ese es un problema tan grande en la República Dominicana como el del cáncer de mama en los hombres, que es un problema. Es verdad que a los hombres les da cáncer de mama, es verdad que aquí hay casos de hombres con cáncer de mama, son casos que se han dado, pero, y que es un problema, y que bueno, de la misma manera que hay que tomar las precauciones, que tienen la mayoría de las mujeres que tomar las precauciones para el cáncer de mama, los hombres no pueden estar descuidados porque existe la posibilidad del cáncer de mama para los hombres. Eso es igual a lo del matrimonio infantil en la República Dominicana, que hay unas estadísticas espantosas por ahí, pero unas estadísticas que salen de cuestiones totalmente aisladas de una serie de ONG que, bueno, viven de eso. Y ese es un gravísimo problema. Yo no estoy diciendo que no sea un problema. Lo que yo no le veo es la dimensión que el problema tiene en comparación con otros problemas graves que confronta la sociedad. Entre ellos el tema del embarazo de las adolescentes, que sí es un problema sumamente grave. Entonces, bueno, tenemos esa situación. Eso conduce a todos estos debates. Porque, por una parte, entonces, quienes están abogando contra el matrimonio infantil, habrá que ver qué posición tienen ante el hecho de que el sistema diga, no, usted puede declarar a su hijo. Usted puede declarar a su hijo, etcétera. Es decir, estamos hablando de que esto iría más en beneficio de los que se oponen al aborto. Incluso en circunstancias en que una menor de 12 años esté embarazada. Eso iría un poquito más por esa línea que por la línea de los que plantean la campaña contra el matrimonio infantil y de los que plantean las tres causales. Las tres causales. Entonces, la decisión, lo único que tiene de cuestionable es que, bueno, esta Junta finaliza, pero tiene el amparo de la ley. Tiene el amparo de la ley porque antes de que ella lo dispusiera, ella no lo dispuso. Ella sigue una disposición de ley con relación a los menores de 12 años, que tiene este nuevo ingrediente. Y aquí me quedo por razones de tiempo. Cambio y fuera.